Bien, buenos días, estimadas alumnas y alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día de hoy, martes 18? La verdad que me había comprometido para tener nuestro taller ayer lunes, pero la vida quiso otras cosas. Por ahí el papá de una gran amiga ha partido a, a la otra vida, al otro mundo, para aquellos que creemos en la vida después de esta vida. Y bueno, la hemos tenido que acompañar. Por ahí también me di cuenta que he acompañado a varios de mis amigos ya en esta partida. Ellos me acompañaron a mí cuando me tocó con mi madre, ahora yo les acompaño a ellos también en la partida de sus padres. El ciclo natural de la vida. Hubo un tiempo en que me invitaban a matrimonios, siempre matrimonios, matrimonios. Estábamos saliendo de la universidad o entre la universidad y el tiempo que vino después. Y después los nacimientos, después los cumpleaños de los niños. ¿Ah? Y bueno, el ciclo de la vida. Ahora los llamados son para decir, oye, se fue el papá de esta querida amiga. Así que bien, 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 uno de alguna manera cuando el ciclo de la vida es eh, lógico en nuestro sentido terrestre, de entender que la secuencia natural es que partan primero los padres, después los hijos, estamos como tranquilos, ¿ah? Estamos tranquilos y tranquilos también de que haya ido a descansar. Bueno, así que por esa razón no pude grabar el taller de la tarde, pero bueno, hoy, mañana de martes, lo grabamos en un día que afortunadamente se dieron cuenta ha estado medianamente suave las temperaturas. ¿Ah? Lo que en lo personal, para todos aquellos que me conocen, sabe que es un alivio porque yo no soy mucho de sol. ¿Ah? No soy mucho de sol, las temperaturas nos complican. Por algo que además también eh, pienso yo que con los años va a ir modificándose a propósito del cambio climático en las ciudades calurosas, que son el tipo de ropa que usamos nosotros. ¿Va? En el mundo de los abogados, mundo de los abogados ha cambiado absolutamente, en ese sentido ha evolucionado con el tiempo, pero en el caso de los abogados varones es diferente, ¿va? Porque todavía nosotros usamos la chaqueta, muchas veces la corbata, y eso hace que nuestro atuendo no vaya siendo compatible con el tiempo. ¿Ah? Al estar con chaqueta puede producir una temperatura corporal sobre los 35 grados, lo que hace que sea muy, muy caluroso. ¿Ah? La mujer, en ese sentido, la mujer abogada ha ido evolucionando de acuerdo al tiempo y usando la prenda de vestir que corresponde a un clima más, digamos, o hace más llevadero el tiempo. Por eso a veces uno no se da cuenta, pero en el mundo árabe, que obviamente por cultura, no digo que haya sido por un cambio climático, pero por cultura, influye también su clima en el tipo de atuendo que usa. ¿Ah? Entonces, querámoslo o no, aquí estamos experimentando, o vamos a experimentar con el tiempo lo mismo. Así que bueno, veamos qué pasa con nuestra ropa. Me he acordado mucho de usted porque ayer leía la prensa, está discutiendo la convención constituyente la posibilidad de introducir un concepto nuevo que para aquellos que están ahí en el mundo de los bienes va a ser un tema seguramente a tratar. ¿Ah? Nosotros vamos, o pretenden, digamos, algunos convencionales, no solo hablar del territorio, sino que también hablar del maritorio. ¿Ah? Es introducir un nuevo elemento en el campo de los bienes. ¿Ah? La tierra es un bien, dicen estos convencionales, y el mar es otro. ¿Ah? Y no es una proyección del territorio el mar. ¿Ah? Serían conceptos diferentes. ¿Ah? Así que desde esa perspectiva, bueno, hay un punto ahí a tratar en el mundo de los bienes, seguramente. Esa idea va a pasar a la convención y seguramente va a competir con el campo del bien agua, que es algo que obviamente la convención va a tratar eventualmente en una futura
Constitución. Y por otro lado también, seguramente, el aprovechamiento del agua del mar. ¿Ah? Que hay países que esto ya lo tienen absolutamente regulado, ¿ah? Entre ellos España, toda la zona de la costa, el aprovechamiento de esa agua, por ejemplo, que ocupan, porque hoy día la desalinizadora, que es lo que vamos a tener que tener en un tiempo más, ya tenemos algunas, es un sistema muy caro, pero en la medida que esto aumente el deterioro del clima, estas desalinizadoras van a tener que ocupar más agua de mar y por lo tanto la regulación del mar es algo que viene, ¿ah? Y que ustedes van a tener que entender, sobre todo desde el punto de vista administrativo, lo que se van a significar eventualmente concesiones, desde el mundo de la propiedad. Es posible tener propiedad sobre el agua de mar y por supuesto del derecho fundamental, el derecho al agua, que no es al agua dulce ni salada, es al agua. Y por tanto, si para el consumo humano es necesaria el agua de mar, seguramente también va a tener una regulación. Materia importante. Para que vean ustedes que los temas constitucionales y los temas de la naturaleza también golpean en el mundo del derecho civil. Y otro punto que también seguramente va a golpear, pero ya lo vimos a propósito que estamos analizando los principios del derecho civil, también me recordé de la autonomía de la voluntad y las restricciones. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de esta especie de oscilación que tienen, que a veces los ordenamientos jurídicos son más proclives a dar espacio a la voluntad y a veces no lo son tanto, ¿no? Y escuchaba la discusión del gas, ¿no? Leía ahí al ministro que se refería en una entrevista que se le hace respecto de lo que significa este proyecto de regulación del gas, que de alguna manera va a beneficiar en este producto, que es un bien de primera necesidad, una clasificación de los bienes que suele poco tratarse en derecho civil en el mundo de los bienes, ¿eh? Cuando los bienes que son de primera necesidad y los bienes suntuarios, es decir, aquellos que constituyen solo un lujo, pero no están dentro de lo fundamental. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con un elemento, un bien, que pasa a ser un bien de primera necesidad, que es el uso del gas licuado en este caso, y por otro lado, una restricción a la autonomía, porque la restricción a la autonomía, ¿dónde va? La regulación del mercado. ¿Ah? Se descubrió ahí por el informe que hizo la Fiscalía Nacional Económica que es un mercado poco competitivo. A pesar de que no decía el ministro, no es un monopolio natural, es un mercado poco competitivo. Y eso, ¿qué significa? Que las empresas que regulan esto, que se guían por el principio de la autonomía de la voluntad, van a tener que sujetarse a ciertas restricciones a esa autonomía. Y así ustedes se pueden dar cuenta que efectivamente el derecho, en este caso el derecho civil, va a tener una injerencia en esa exposición del principio, pero vinculado ya al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho regulatorio. Por eso siempre les llama la atención acerca del derecho regulatorio. ¿Ah? Pero bueno, continuemos en nuestro camino hacia el análisis de los principios. Hoy día veremos al menos los últimos tres. Ustedes saben que hay más, pero acotamos a aquellos que suelen ser preguntas tanto allí en teoría de la ley como suelen ser preguntas en el examen de grado, porque estamos precisamente en esa coincidencia de tiempos. Los alumnos que están ahí en teoría de la ley saben que están analizando los principios, los alumnos que están en obligaciones están analizando los principios, los alumnos que están en bienes, con el que vamos a comenzar hoy. ¿Cuál es la libre circulación de la riqueza? Gran tema. Yo suelo preguntar mucho la libre circulación de la riqueza en términos de cómo se concreta este principio. Si uno lee, obviamente, el mensaje del Código Civil, llega a la conclusión de que nuestro código es un código que propicia la autonomía de la voluntad, da mucho espacio a la voluntad de los particulares y entre eso a la libre apropiación de los bienes. Hay muy pocas restricciones para la apropiación de los bienes. Por esa razón es que incluso la consagración constitucional se refiere, si ustedes leen y recordarán allí el artículo 19 de la Constitución, en los numerales 23 y 21, refiere
la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, el 23, y el derecho de propiedad en el 19, número 24, y de ciertas propiedades especiales en el 25. ¿No? Pero quedémonos con esa primera garantía constitucional, ¿cierto? Yo le pregunto al alumno, siempre ahí antes, cuando está comenzando el examen de grado o el examen de teoría de ley, ¿dónde se consagra constitucionalmente el principio de esta libre circulación de la riqueza? Bueno, esa garantía constitucional es una manifestación muy concreta. 19, número 23, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Esa libertad hace que, la misma excepción lo dice, salvo aquellos que sean, que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que por ley deban pertenecer a la nación. Esas son restricciones, pero siempre la interpretación de la restricción, ustedes saben, en derecho, eso en general, es de carácter estricto, ¿cierto? La restricción lo que hace es acotar una regla general. La regla general es que se pueden adquirir toda clase de bienes. Ese es, por decirlo así, el principio. Entonces uno dice libre circulación, que es precisamente el principio, pero acto seguido señala que esa libre circulación tiene que traducirse en ¿qué? En una libertad. Una libertad para adquirir. Especifica de inmediato la Constitución que esta libertad es para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Y desde esa perspectiva, claro, uno podría decir, a lo mejor en el mundo del gas van a haber más restricciones, ya no va a ser de libre acceso, ya lo está pasando el agua, a lo mejor también va a echar una regulación que, por ejemplo, lo que pasa hoy día con este tercer elemento que lo hemos discutido en clases anteriores, el derecho de aprovechamiento de aguas, que es un derecho real ahí del Código de Aguas, que es específico, pero que en el fondo seguramente va a sufrir restricciones. Entonces esa libertad va a tener allí su pausa. En el Código Civil, ahora descendiendo, claro, uno se encuentra con el derecho de propiedad en la Constitución, el 19, número 24, pero cuando uno lleva al Código, ¿dónde está esa libre circulación? Uno podría partir, por ejemplo, esto es 19, número 23, pero en el Código Civil uno podría partir con el 588. Los modos de adquirir. Porque piensen ustedes que si no hubiesen modos, ¿cómo damos pie, énfasis, flujo a la circulación de la riqueza? Si los bienes permanecieran, digamos, estáticos en el estatus en que se encuentran y no pudieran moverse, habría un dueño originario y nunca más habría ningún otro dueño. No habría esta característica propia de los modos, de algunos modos que son derivativos, ¿cierto? Generalmente el modo originario, pensemos en la ocupación, es originario solo en su primer momento. Desde que se incorpora al patrimonio de un sujeto, de inmediato se hace un bien que tiene la capacidad de circular. Como cuando los pescadores efectivamente llegan a la caleta, traen sus peces y a partir de entonces ellos los han adquirido por ocupación, ¿cierto? Pero de ahí en adelante empieza la circulación y se vende el pescado en la caleta para todos aquellos que somos absolutamente gustosos del pescado, con mi respeto, por supuesto, a el mundo de los veganos, que entiendo que tampoco comen pescado. Así que, bueno, diferentes tendencias allí. Me declaro todavía en una tendencia más tradicional, como pescado. Y ese 588 ya nos va marcando entonces que se puede. De hecho, se puede circular. Recuerden que el artículo 19, número 24, vamos a anotarlo allí, 19, número 24, pero de la Constitución, establece que solo la ley puede establecer los modos de adquirir, y en esos modos de adquirir, de usar, gozar y disponer de la propiedad. Pero
si no existieran los modos, piensen que hay, por ejemplo, en alguna oportunidad me tocó revisarlo, hemos conversado alguna vez cuando estoy allá en la biblioteca de mi casa, el Código Civil eh, cubano, que por supuesto que la consagración de la propiedad privada le tiene de un valor escaso o es muy pequeño. Y por supuesto en este código se fueron eliminando los modos de adquirir, porque claramente el ordenamiento jurídico es diferente. Hay un solo dueño, que es la propiedad colectiva, en este caso el Estado, por lo tanto los modos de adquirir no son necesarios, porque no hay circulación de la riqueza, la riqueza permanece siempre en ese titular originario. En el caso de una economía como la de Cuba, un titular originario per se, ¿ah? Que es el Estado como agrupación colectiva, ¿cierto? Ahí ustedes lo entienden mejor que yo, lo que significan los sistemas económicos. Pero bueno, en el caso nuestro es diferente porque sí tenemos estos modos de adquirir que nos permiten la circulación. Se suele señalar también algunos ejemplos allí muy particulares, como el 769, ¿ah? Que habla de que no es posible constituir usufructos sucesivos. Pero en un grado o en un curso de primer año, por ejemplo, en teoría de la ley, uno podría preguntar, a ver, pero ¿qué artículo del código manifiesta eso? Y el alumno puede mencionar perfectamente el 769 porque dice, no se puede constituir un usufructo sucesivo, porque lo que estaría haciendo el constituyente es bloquear la circulación, ¿cierto? Estaría diciendo, yo, constituyente, te entrego esta propiedad en usufructo y cuando termine su usufructo tú te deberás entregarla a Pedro y de Pedro irá a Marcela y de Marcela irá a el final de los tiempos y podría controlar la propiedad por siempre, per se. Y eso es lo que el código dijo, no, esto no es posible porque queremos que haya libre circulación. Los bienes pueden ir a cualquier persona. Esa es una pregunta más específica para un curso de teoría de la ley. En un curso de grado, la pregunta iría, o sea, en un examen de grado, la pregunta, como la hice hace poco, de hecho, la semana pasada, diría yo, vamos a donde hay una contradicción con la libre circulación de la riqueza. ¿Y dónde hay una contradicción con la libre circulación de la riqueza? En sucesorio. Precisamente en sucesorio. ¿Por qué? Porque, vamos a poner allí con rojo, si ustedes llegan al artículo 1167 van a llegar a las asignaciones forzosas. ¿Qué significa asignaciones forzosas? Son aquellas que el testador está obligado a hacer y que si no las ha hecho, se suplen aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. La alumna no estuvo nunca ni cerca del concepto de asignaciones forzosas, así que bueno, se produjo ahí una especie como de dificultad en el examen porque no lograba avanzar. La palabra fundamental en este caso es la fuerza. Es decir, yo no puedo disponer como quiera, sino que debo disponer de acuerdo con lo que el legislador me señala. Es un poquito contradictorio, no tanto, después uno entiende que hay una armonía de las normas, pero si uno analiza, por ejemplo, el artículo 981 y 982, donde precisamente en materia sucesoria, revísenlo después, el legislador no atiende al origen de los bienes para hacer la distribución ni para hacer reserva. Como diciendo, no, es que esta casa viene de los padres, así que tiene que pasar a los hijos y de los hijos pasar a los nietos. El legislador no hace eso, porque lo que pretende es la libre circulación de la riqueza. Lo mismo en el 982, cuando el legislador no atiende a la primogenitura para asignar los bienes. Estamos en las reglas de sucesión intestada. A ver, ¿quién es el hijo varón mayor? Ya, él. Allá van todos los bienes. Eso no existe en nuestro derecho. Existió mucho tiempo allá en la legislación española, si mal no recuerdo. No es tan romana, en romana había un poco más de distribución, a pesar de que el clan mantenía siempre atrapados los bienes, pero ya en el derecho romano clásico había comenzado la distribución. Pero en el derecho español eso no fue tan así. Los expertos allí en historia nos dan cuenta de eso y pueden consultar. Pero en lo presente, en la conversación que se produjo en el examen de grado, iba por aquí. Entonces yo le decía, ¿por qué
en el derecho sucesorio no se aprecia la libre circulación de la riqueza. Entonces costó llegar, pero al final, bueno, llegamos allí al punto, en las asignaciones forzosas son realmente una limitante a la libre circulación de la riqueza. Si por un lado en el 1982 dice que no se atiende a la primogenitura para asignar bienes, no se atiende, es decir, el legislador parte de una idea de libertad, ¿por qué llegamos a una asignación forzosa donde es obligado a respetar la legítima, por ejemplo, y los legitimarios, ¿quiénes son? Hijos personalmente representados, cónyuge sobreviviente, conviviente civil, ascendientes. O sea, amarra a este grupo de personas. Así que desde esa perspectiva, claramente ahí se produce una limitante. Revisar respecto de esta, allí en los artículos 981 y 82, que refieren por un lado precisamente el principio de la libre circulación, pero por el lado de la asignación forzosa como que viniera una restricción. ¿Ya? Bien, ahí está ese primer principio de la clase de hoy. El segundo principio tiene que ver con la responsabilidad. El tercero es la familia, lo vamos a dejar para el final porque es un poco más extenso. Pero en el tema de la responsabilidad, en el caso mío es una pregunta muy querida. Me gusta hablar del tema de la responsabilidad. Siento que es, decía por allí don Ramón Domínguez, es un tema que traspasa todas las áreas del derecho. Ya lo hemos conversado en algún momento de la primera clase cuando hablamos de la constitucionalización, ¿cierto? Pero cuando uno pregunta en materia de responsabilidad, pensando en el principio, no todavía en el análisis casuístico, sino que pensando en el principio, tendríamos que decir que hoy día, de acuerdo a nuestro derecho civil, todo aquel que causa daño debe responder, debe reparar, debe resarcir. Ese es el principio. Vamos a anotarlo aquí para no perder la idea. Pareciera ser que lo lógico es tener como principio la responsabilidad en un Estado moderno. Es decir, un Estado moderno no podría concebir que el acaecimiento del daño que puede operar dentro de las acciones de la sociedad no tuviera una consecuencia, no tuviera un efecto jurídico. Tiene que tenerlo. A ese efecto jurídico nosotros le llamamos hoy día responsabilidad, que implica responder, resarcir, reparar, las R's continuas. Y esas consecuencias, reparar, resarcir, el código las ha dividido. Nosotros tenemos sistematizada la responsabilidad en términos muy tradicionales. Sin embargo, a veces yo le digo al alumno, por ejemplo, en un examen de grado, pero ¿cuál es el elemento que unifica esta comilla, este principio? Y se llega entonces a esta respuesta. Principio de reparación integral y el elemento unificante es el daño. Se debe indemnizar, se debe reparar todo daño. El principio de reparación integral, que es un principio constitucional, lo veíamos ahí en la primera clase. Y por otro lado, el elemento unificante a partir del cual se desencadena la responsabilidad es el acaecimiento del daño. Un daño ha ocurrido y por lo tanto de inmediato surge la idea de reparar. ¿Y qué es lo que reparamos? Reparamos la integridad. La integridad hoy día está dada por el daño personal y el daño patrimonial.
Si voy a ir a una reparación, tengo que no solo enfocarme, como era hasta hace un tiempo atrás, en el patrimonio, sino que tengo que enfocarme en la persona. Lo decía a propósito ayer un artículo que publicaba la profesora Carmen Domínguez en el portal de EMUL, ¿no? Hablaba de la infancia y de la preocupación. ¿Cuál es la principal preocupación del derecho? La persona. Durante mucho tiempo, lo reparable era solo lo patrimonial. Y se decía que en la parte espiritual, la parte del ser humano, no cabía la indemnización porque nadie podía tener una contraprestación en dinero por algo que hubiese afectado su cuerpo o hubiese afectado sus sentimientos. ¿Ah? Se decía, lo menciona allí Carmen Domínguez también, pero en su libro El daño moral o su tesis doctoral, precisamente, señores, indemnizar el daño moral, el daño que se provoca en la afectación, es inmoral, decía. ¿Ah? Es inmoral. Y por esa razón, obviamente, que no era indemnizable. Pero eso cambió, obviamente cambió. Por eso es tan importante. A veces el alumno, en esta pregunta, sobre todo, por ejemplo, cuando uno ve características del derecho civil, que es la primera unidad de teoría de la ley, ahí los alumnos de teoría de la ley lo podrán estar recordando. Dice, ¿cuál es la principal preocupación del derecho? La persona. Y del derecho civil, la persona. El libro primero del Código se llama De las personas. A pesar de que es un tema netamente patrimonial, sin embargo, la claridad que se tiene respecto a todo el ordenamiento jurídico es que lo principal es la persona. Luego viene el patrimonio, por eso hemos invertido allí el orden. ¿Ah? Y entonces todo el daño va a resultar indemnizado. Entonces, generalmente la pregunta, en este caso, de grado o la pregunta de fuente de las obligaciones o de teoría de la ley es: ¿y qué clases o sistemas de responsabilidad contempla nuestro ordenamiento jurídico, en este caso de derecho civil específico? El alumno suele responder que, bueno, tenemos dos sistemas de responsabilidad, profesor. El sistema de responsabilidad contractual y de responsabilidad extracontractual. Me pasó con algunos alumnos de teoría de la ley. Y está bien si uno responde en teoría de la ley, a lo mejor como una respuesta inicial. Pero una respuesta de grado, eso resulta hoy día un poquito incompleto. Yo le digo, sin embargo, eso no es suficiente, porque hoy día el derecho reconoce más campos de la responsabilidad. Entonces, la respuesta debe ir orientada a decir, tradicionalmente, profesor, hemos entendido que existen dos clases de responsabilidad. La responsabilidad, que es un efecto de las obligaciones, y hablamos de responsabilidad contractual, 1545 y siguientes, o hablamos de la responsabilidad extracontractual, profesor, ¿ah? En la que no media vínculo entre los sujetos, 2314 y siguientes. Pero vista una visión moderna, podemos mencionar también el surgimiento de la responsabilidad precontractual, que, querámoslo o no, tiene ingente, creciente jurisprudencia en Chile. Allá en la jurisprudencia francesa, del Código Civil francés, era tanta la responsabilidad precontractual que efectivamente el Código, en su reforma de ahí, si mal no recuerdo, 2016, pasó al Código la responsabilidad precontractual. En nuestro sistema ya se discutía en mis tiempos ya, ustedes saben, pretérito, la época de los dinosaurios, ya se hablaba precisamente del artículo 98, inciso final del Código de Comercio, cuando efectivamente se producía una retractación de la oferta y llegaba a una aceptación extemporánea. Entonces, hay obligación de dar pronto aviso, so pena de pagar los perjuicios. Entonces los profesores se preguntaban, ¿de qué perjuicio estamos hablando? Si no se alcanza a formar consentimiento, aquí no hay responsabilidad contractual. ¿Qué es lo que vamos a indemnizar? Algunos decían, bueno, sigamos la regla, vamos a la responsabilidad extracontractual, y otros decían, no. Bueno, y ahí está a la mano de la doctrina y de la jurisprudencia la responsabilidad precontractual. Es decir, aquella, al menos, que hoy día
constituye el efecto de la ruptura intempestiva de las negociaciones preliminares. Por lo tanto, se produce en el momento en que los sujetos, como dice Avelino León, en las tratativas preliminares, en las negociaciones preliminares, hacia un contrato, hacia un acto jurídico, se produce la ruptura intempestiva. ¿Ah? Si en esa ruptura intempestiva ha obrado, de alguna manera, la culpa o el dolo de uno de los sujetos, pues entonces habrá lugar a la indemnización. Para algunos hay una ruptura allí de la buena fe en la negociación preliminar y por eso es necesario indemnizar. ¿Eh? Porque hay que buscar una fuente de la indemnización. En algún minuto alguien tendrá que pagar una suma de dinero y por tanto hay que buscar una fuente para no encontrarnos con una obligación que carece de causa. ¿Va? Enriquecimiento sin causa. Aquí no hay enriquecimiento sin causa. Hay efectivamente causa. ¿Cuál? La ruptura intempestiva, que es injustificada, que es contraria a la buena fe. Ahí hay varias teorías que pueden explicar el punto. Entonces, lo importante es describir en esta pregunta de cuáles son los sistemas de responsabilidad que tenemos, decir, en lo tradicional, el sistema de responsabilidad contractual y extracontractual, pero en una visión más contemporánea tenemos lo precontractual, lo extracontractual, e inclusive más. Yo agrego, ¿y acaso en familia no habrá responsabilidad también? La responsabilidad por daño familiar existe en el derecho comparado. ¿Ah? Hay varias legislaciones que han ido unificando, por ejemplo, las consecuencias de la ruptura matrimonial. Daño psicológico a los hijos, producto del divorcio, obligaciones que tienen. Siempre recuerdo el ejemplo de, se me olvidó el nombre nuevo de Holanda, los Países Bajos, ¿cierto? Allí, en algún minuto, leí que efectivamente, en caso de divorcio, antes de decretar el divorcio, el juez tiene que tomar en cuenta el cuidado de los hijos y, por ejemplo, de dónde van a, o quién se va a hacer cargo del gasto que implica el tratamiento psicológico para guiar o apoyar la posruptura en los niños. Bueno, ese concepto entre nosotros, por allí podría decir uno de manera incipiente, está en la compensación económica. En la compensación económica, porque efectivamente uno de los cónyuges, por haberse dedicado a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, no ha podido desarrollar una actividad lucrativa en la medida en que hubiese querido o podido. Entonces, desde esa perspectiva, uno dice, pareciera ser que ahí hay un atisbo de responsabilidad por daño familiar. Uno no podría decir a ciencia cierta que lo es, porque hay un elemento que falta, que es la imputabilidad, el dolo o culpa, que es algo muy propio de la responsabilidad. Pero es un camino porque es un elemento reparativo. Para algunos dicen que es un restablecimiento del equilibrio de los sistemas patrimoniales. Pero en fin, volveremos sobre ello cuando andemos por allá en el taller de familia. ¿Ah? Pero bueno, ahí tenemos entonces una respuesta por allí, primer año, teoría de la ley, pregunta de grado, a los sistemas de responsabilidad. Y el último principio, que hay más, insisto, pero que es conveniente que el alumno tenga en mente al momento de tener que contestar, tanto en este curso inicial como en grado. ¿Por qué? Porque pasan a ser de aquellos principios que son fundamentales. ¿Qué es el principio de protección a la familia? Este tema de la protección a la familia parte en la Constitución, ¿cierto? El artículo primero, ahí en el inciso segundo y quinto, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y por allá al final señala además que el Estado debe dar una adecuada, debe resguardar, debe dar protección a la familia. Es un tema que se ha discutido a propósito de esta protección a la familia, es que la profesora Domínguez hacía ayer su comentario en la publicación.
Es verdad que aquí, esta pregunta la hice en un grado, en alguna oportunidad. Yo le dije al alumno, si usted pudiera, le dije yo, recopilar las características esenciales del derecho de familia en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿cuál diría usted que son los grandes principios o los grandes cambios? Es una pregunta abierta. ¿Ah? Y es importante porque esto no solo uno lo vea incluso como principio de introducción al derecho, en teoría de la ley, lo ve también en derecho de familia y lo pregunta en el grado, porque permite que el alumno primero responda a través de una ubicación temporal. ¿Ah? El alumno sabe que en el siglo XIX nosotros tenemos un código absolutamente patriarcal, donde existe la patria potestad respecto de los hijos, existe la potestad marital respecto de la mujer casada en sociedad conyugal, no hay libertad para elegir el régimen de bienes, los hijos nacen dentro del matrimonio y son legítimos, por lo tanto aquellos que están fuera del matrimonio son hijos ilegítimos. Por tanto, para nosotros es un tipo de familia absolutamente hoy día desconocido, lejano. Por lo tanto, para nosotros pasa a ser solo un referente de orden histórico. El siglo XIX, en el Código Civil, sí, hay unos resabios, pero vamos a decirlo ya siendo buenos con el código. Vamos a decir, ese código ya desapareció en términos de lo que es la protección a la familia. Convengamos en eso. ¿Ah? Luego avanzamos y podemos decir que en el siglo XX comienza el tránsito hacia una adecuación de la familia a los tiempos que corren, bastante lento. En ese sentido podríamos decir que ha sido nuestro perfil, ya no de ustedes, a lo mejor ustedes ya son más jóvenes, ¿ah? Incluso algunos son más niños todavía, tienen una apertura de mente mucho más extensa, ven la vida con otros ojos. ¿Ah? Ya no lo ven con los ojos del Código Civil, que eran ojos antiguos. ¿En qué sentido lo digo? La progresión en la evolución, cuando uno habla de las características del derecho civil, allí en teoría de la ley. El derecho civil es evolutivo, pero su velocidad de evolución, al menos en la sociedad nuestra, es bastante lenta. Si uno pudiera comparar lo que fue todo el sistema anglosajón en el derecho civil o el sistema europeo, en la Francia, ¿ah? Sobre evolución del derecho civil, claramente fue con mucho más velocidad que el nuestro. Nosotros tenemos cambios recién en materia de familia, allí en 1934, cuando se introduce, por ejemplo, el patrimonio reservado, el artículo 150. Eso significa que recién el código vino a entender que la mujer, no por casarse, no puede trabajar. ¿Ven? Es un concepto. Alguien dirá, oh, qué aventurero, pero eso no va a explotar, diría yo, en términos así más coloquiales, hasta después de los años 60, cuando la mujer realmente se incorpora al mundo laboral y que hoy día, por supuesto, el 100% de la mujer está incorporada al mundo laboral, obviamente, pero estamos en el siglo XXI y el análisis del siglo XX. A mediados del siglo XX, con la ley 10.271, recién se establece algo de justicia para los hijos nacidos fuera del matrimonio, cuando los hijos naturales van a poder investigar su condición de hijos naturales y obtener ciertos resguardos. Derecho a alimento parcial, porque eran solo alimentos necesarios, no congruos, que eran los que sí tenían los hijos legítimos, y por otro lado tenían acceso también a la herencia, pero el hijo natural llevaba la mitad de lo que lleva un hijo legítimo, así que por tanto existía una discriminación que no tenía fundamento. Eso fue lo que provocó que a finales del siglo XX, cayéndose el siglo XX, en 1998, si mal no recuerdo, con la ley 19.585, que termina con la discriminación entre los hijos. Y en 1989, ley 18.802, a 11 años de terminar el siglo XX, cuando la mujer casada en sociedad conyugal alcanza capacidad. Es decir, sale del artículo 1447, donde estaban los incapaces relativos, mujer casada en sociedad conyugal,
se elimina y se dice que la mujer es capaz. Se discutió, me recuerdo un seminario, yo estaba en ese tiempo en la escuela, se dijo, es una capacidad carente de contenido, es solo forma, pero no fondo. ¿Por qué? Porque no modificó la sociedad conyugal. La mujer iba a seguir casada en sociedad conyugal con plena capacidad, pero no iba a administrar la sociedad conyugal. Entonces, bueno, se discutió eso y si ustedes se preguntan hoy día, ese proyecto de ley que buscaba que tanto la mujer como el hombre pudieran administrar la sociedad conyugal no se modificó. Y ya no se va a modificar, porque lo probable es que se modifique cuando no tenga la más mínima importancia. Acaban de salir las estadísticas hace poco en Chile de cómo se redujo durante la pandemia la tasa de natalidad, lo mismo que salió en China, que también ha reducido enormemente la tasa de natalidad, y eso significa que la gente ahora tiene primero menos hijos y también se casa menos. Cambios en las tendencias sobre familia, que incluso le preguntaba yo ahí a la alumna el otro día en el examen de grado respecto de eso. ¿Qué cambios ha experimentado la familia? Y la alumna me fue mencionando algo. Ahora, si ustedes llegan al siglo XXI, claramente hoy día las leyes fundamentales pasan por la introducción de una nueva ley de matrimonio civil, que efectivamente generó la posibilidad de obtener un divorcio. Por ejemplo, la ley de corresponsabilidad, la 20.680, ¿no? Si mal no recuerdo, el acuerdo de unión civil, la 20.830, y hoy día ya, no me acuerdo cuál es, la 21.400 o 21.700, no me recuerdo, que es la última ley que modifica la ley de matrimonio civil e introduce el matrimonio igualitario. Por tanto, tenemos cambios. Esa pregunta se puede contestar a través del conocimiento de las leyes más relevantes que fueron modificando el Código Civil. Así que en el estudio no minimicen el valor que tiene cuando pasen por la ley contextualizar la ley. En el grado, de hecho, esta pregunta la he hecho. Cuando yo digo, en el caso de la ley de filiación, ¿cuándo fue dictada? No digo que el día y la fecha, pero es importante decir, profesor, a fines del siglo XX recién se estableció la igualdad de los hijos. Y para cerrar hoy día el comentario, ¿cuáles son los principios que en materia de filiación se han introducido en el último tiempo? 3 grandes principios que los hemos ido esbozando. El principio de la igualdad de los hijos, es decir, ya no tenemos diferencias de origen. Los hijos, no por nacer dentro del matrimonio o nacer fuera del matrimonio, son hijos diferentes. Son exactamente iguales. La 19.585 aterrizó precisamente esta Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. El derecho a la identidad. Este principio de que todos debemos saber cuál es nuestro origen, permitió que hoy día, todos los días, se presenten juicios de filiación para saber de quién somos hijos. Y este concepto y este último principio del derecho de familia, que es tan conocido, que es el del interés superior del niño, la niña y del adolescente. Si ustedes han escuchado a la doctora Polo, siempre dice en interés superior de los hijos y resuelve ella allí para dar por cerrado su caso. No menosprecien, yo siempre digo no menosprecien ese programa, ayuda a ver cómo es la justicia también, allí en concreto. En un sistema que a veces uno cuando lo observa se da cuenta que no es muy diferente a el nuestro cuando se trata de hacer justicia allí, in situ. Muchos de ustedes seguramente van a ser jueces y juezas el día de mañana y van a recordar las clases y van a acordar los grandes principios, las reglas, los estatutos, los requisitos. Pero usted va a decir, pero ahora estoy haciendo justicia en el caso concreto. ¿Cómo resolveré? Tengo que hacer esta especie como de embudo de todo el conocimiento y traducirlo en una sentencia que haga justicia, ¿cierto? Por ahí en Filosofía del Derecho uno dice la equidad aplicada al caso concreto. Ahí la justicia.
propósito fundamental de nuestros estudios. Solemos olvidarnos, solemos olvidar que estamos siendo educados para ser colaboradores de la justicia. Y eso es importante. En su momento lo decía el padre Gustavo. Tenemos que ser un colaborador. La justicia antes que la caridad, decía él. Porque a veces se es caritativo, pero se causa una injusticia. Por eso primero hacemos justicia. Y luego el que es justo es también caritativo. Así que importante nuestra misión. Ayudar, colaborar ahí. Me acuerdo también de la película Filadelfia. Un poquito con nuestra actividad, con nuestra acción, hacemos y contribuimos a la justicia. Bien, pues, bien. A tener una semana buena, ojalá con avances para aquellos que están estudiando el examen de grado. No olviden, se van a perder estas vacaciones, pero va a ser en bien de otras muchas vacaciones hacia el futuro. Para aquellos que están en casa repasando y que están de alguna manera tratando de adelantar, que esto les sirva para ir orientando sus futuros estudios. Bueno, terminamos hoy día con nuestra clase de Derecho Civil en verano. Y nos volvemos entonces a encontrar en nuestro próximo taller el día jueves, que iremos con otras preguntas relevantes, seguramente ya en la siguiente unidad. Bien, que estén muy bien, cuidarse mucho, mire que los contagios están muy elevados. Nos vemos, chao.